Quién sabe un árbol que cure el dolor. Quién sabe un siglo que guarde el amor. Quién sabe historia reserva mejor. Quién sabe un viejo y un niño en la selva. Y un pájaro blanco se me olvida volar, volar. ¿Está bien? ¿Están seguros para que después no digan que estamos cantando muy mal? Sí, estuvo más, ahí más o menos más, porque estaba muy agudo. La voz se escucha rara, se escucha muy atrás. Es muy brillante la sala. Claro, o sea, ¿cómo vas a hacer para sonorizar así que estás rebotando? Hola. Estás pidiendo más que el sonido. Sí, Claudio no lo veo. Ah, está por allá, por allá. ¿Y por qué no te sientas acá? Prefiero estar de pie, de verdad. Hola. ¿Se escucha? Ahora sí. Bienvenidas, bienvenidos a este momento histórico, este lanzamiento Isabel Parra, 1966-1972. Les voy a pedir por favor si pueden poner sus celulares como siempre en silencio y que disfruten este momento tan importante. Dejo acá, en este lugar, a David Ponce, gran periodista. Por favor, adelante, investigador. Gracias. Feliz estar acá, para todos que están acá acompañándonos hoy. Primero todo quiero agradecer el privilegio de estar hoy día aquí, agradecer a Isabel y a Tita que están acá en el escenario. Gracias por la música de la que vamos a hablar, Isabel, por la cantidad de canciones, de discos invaluables que hemos atesorado en tanto tiempo y ahora tenemos nuevamente disponibles además. Así que el primer agradecimiento es para ti por haber producido, por haber creado estas canciones, haberlas grabado también. Y por supuesto también a Aula Records por el gesto y la iniciativa invaluable de reeditar estos primeros discos de la historia solista de Isabel Parra, de la que vamos a conversar. Así que primero que todo quiero saludar y darle la bienvenida a Isabel junto con un agradecimiento. ¿Cómo estás, Isabel? Bien, David, muchas gracias. Lo primero que quiero hacer es agradecer
a todas las personas que han trabajado en este año, en este tiempo, especialmente a Andrés Zúñiga, de la Universidad de la USACH y de este sello nuevo para mí, que ya tiene años de vida, Aula Records. En una conversación, en un encuentro que tuvimos con Andrés el año pasado, para el 11 de septiembre, ¿no es cierto? Fuimos invitadas a participar en un acto recordatorio del 11 de septiembre de 1973. Andrés nos invitó para, de cierta manera, repetir y recordar el acto del 11 en la Universidad Técnica del Estado. Ahí nos conocimos y nos hicimos amigos y tomamos acuerdo de hacer este proyecto que incluía una serie de discos vinilos y de un trabajo hecho desde el primer disco como solista, el año 65, el año en que se creó La Peña, hasta el año 73. Ese es el proyecto original que hoy día recordamos y que hoy día estamos volviendo atrás en nuestra historia, en nuestra vida musical, con mucha nostalgia, sorprendida del tiempo que ha pasado, de lo que han sido nuestras vidas, nuestros países, nuestro continente, la historia de cada uno de nosotros, quiénes éramos en ese tiempo, qué esperábamos, qué estábamos haciendo, qué sentíamos, de qué querían hablar estas canciones, y nosotros que estábamos comenzando con un grupo muy pequeño de compañeros a buscar nuevos horizontes para el canto popular de Chile. Esto funcionaba de la misma manera que empezó la Peña de los Parra, en la calle Carmen 340, en una casa vieja, avenida Menos, donde se empezó a armar un grupo de amigos, de creadores chilenos, jóvenes éramos, y queríamos ni más ni menos que cambiar el mundo. Cambiar el mundo en el sentido de que nuestro país, Chile, país subdesarrollado, había intentado, por las postulaciones de Salvador Allende, de cambiar la historia, y no nos había ido bien, más bien nos había ido mal. Sin embargo, nosotros no aflojábamos en el empeño de creer que Chile y América Latina podía cambiar y salir del subdesarrollo. En este pequeño grupo tengo que nombrar en primer lugar a Víctor Jara, a Ángel Parra, a Patricio Mans, a Rolando Alarcón. Después este grupo se fue agrandando con visitas, con gente nueva que iban haciendo a la canción y que tenía la intención también, junto con nosotros, de dar vuelta a la tortilla, como dice una canción española, de la resistencia. En este afán, nosotros, nuestra profesión, veníamos llegando de París, teníamos grandes proyectos, digamos, que era muy difícil concretarlos, porque nosotros vivíamos, después de París, llegamos a vivir a la casa de mi mamá en La Reina, no teníamos trabajo, no sabíamos qué iba a ser de nuestra vida. Ya existía el disco, el dúo de Isabel y del Ángel, Víctor Jara tenía un cargamento de canciones, Rolando Alarcón también, etcétera, etcétera. Entonces, en un contexto muy precario, pero muy lleno de entusiasmo y de energía, empezó a armarse en esta casa, Carmen 340, este movimiento de la nueva canción chilena. Eso para decirlo muy resumido. Nosotros empezamos a grabar discos con mi hermano, La Peña de los Parra,
disco sola yo, con un grupo de amigos, con el Víctor, con Rolando, con Carlos Necochea de los Curacas, y armamos este tinglado que floreció enormemente y que de cierta manera transformó la música chilena que nosotros escuchábamos y que no nos identificaba como cantantes chilenos, como artistas populares. Entonces nosotros inventamos otro canto. Y para inventar ese otro canto había que tener mucha energía y había que estar muy segura y seguro de lo que íbamos a cantar. Y así surge este primer disco. Nosotros conocimos a Camilo Fernández, que era un productor exitoso de la música de la nueva ola. Nosotros íbamos a la par con ese movimiento que se llamó la nueva ola, que todavía existe por lo demás, y que cada tanto cantan en el Caupolicán, ¿no es cierto? Claro, se juntan. Entonces, era un movimiento que se juntaba con este canto que era totalmente distinto. Nos encontrábamos en la radio, en ese tiempo había auditorios en la radio, entonces uno iba a cantar y había público. Y cuando empezamos a grabar estos discos con mi hermano y empecé a hacer yo mi disco sola, estos discos tuvieron mucho atractivo con la gente y fueron éxitos. Fueron éxitos por el contenido, por la energía que había ahí, por este dúo extraño de una mujer joven como era yo, tocando un instrumento chiquitito que era el cuatro, que no era este, por supuesto, era otro, tocando el bombo que habíamos pasado a comprar cuando nos fuimos a Europa, hacía la pasada en Buenos Aires. Entonces, esta forma de hacer música y de tocar y de comportarse como artistas no existía en Chile. Nosotros armamos una forma de presentarnos en la peña y de cantar en la radio exactamente como queríamos, sin artificios, sin indumentarias atrayentes, sin elementos que distrajeran, digamos, la atención de lo que estábamos cantando y lo que estábamos tocando. Y esto tuvo un éxito enorme que se refleja en estos discos que están ahora de nuevo para el público, que por supuesto es un público distinto que está en otra, y eso es bueno también, donde aparezcan estos discos que son parte de lo que fue y de lo que somos. Claro que sí, está buenísimo también como introducción porque vamos a hablar en parte de eso también mucho, cómo estas letras hablan de su tiempo, cómo estas letras incluso interpelan otras canciones, porque vamos a encontrar un Ayúdeme este compadre, que tiene que ver con otra canción también. Habla un poquito más fuerte, dale un poquito. Más volumen, sí, correcto, sí. Pero quería partir, yo creo que un buen punto de partida es Violeta Parra. Hay un disco completo dedicado a Violeta Parra, de hecho se llama Isabel Parra canta Violeta Parra, pero también está en el primer disco varias canciones que son de ella, y me preguntaba si hay ahí, ves un gesto un poco casi conmovedor, en el sentido de que en ese primer disco te sentías todavía necesidad de que ella te cubriera con canciones, muchas de esas canciones están todavía incipientes en tu creación, y requerías ese espaldarazo de alguna manera de Violeta Parra, Arranca, por ejemplo, en fin, esas canciones. Bueno, es natural que nosotros cantemos, y hemos cantado siempre canciones de mi madre porque crecimos con ella, escuchándola cantar el folclore de Chile, cantar con la tía Hilda, la tita Parra aquí presente, mi hija querida, fue discípula de su abuela, entonces es imposible separar los caminos. Hacíamos discos, hacíamos recitales con mi madre en Chile, en Europa, y era obvio que si yo cantaba Cantos de la Violeta era porque de ahí vengo y eso era lo que yo hacía. Y además, en un momento en que la Violeta Parra no está más, yo encontré unos textos de ella que quedaron dejados por ella en la carpa de la reina, en un baúl, que yo me llevé a mi casa y sentí deseos de poner música a esos textos que me encantaron. El primero de ellos fue Al centro de la injusticia,
Chile limita al norte con el Perú y con el Cabo de Hornos limita al sur. Ese poema social profundo de nuestro país tuvo un éxito arrollador, fue abrir una puerta a este canto distinto. Y entonces en este disco, Canto de Violeta, yo había musicalizado varios textos, los puse todos ahí, y ya me empecé a atrever a hacer mi propio canto, a escribir por mí, primero porque no tenía a mi mamá que me diera canciones como lo hacía siempre. Yo le pedía un verso y mi mamá me regalaba ese verso. Entonces, esta soledad de mi madre me llevó a hacer esa música y a cantarla y a grabarla en ese disco verde. Exactamente, de hecho ya mencionaste una de ellas, mencionamos la otra porque me parece súper interesante detenernos un poco en esas canciones, como El roble en el verano, qué palabra te dijera lo que más quiero, que es una canción además conocida en otras versiones, e incluso en el disco siguiente está Solitario Solo, que también es el crédito de Alberto Zapicán incluido, pero también Violeta Parra y tú. ¿Qué nos contarías en particular de algunas de esas canciones puntualmente, no? Fueron versos hallados, fueron letras halladas en este baúl, en la carpa de la reina, ¿no es así? ¿Cómo fue ese ejercicio de poner música a esas letras? A ver, no sé cómo fue, no tengo idea, no podría racionalizar ese momento ni esos momentos. Primero los papelitos estaban arrugados porque mi mamá había hecho esto y le había dejado por ahí. Mi mamá era desordenada para eso, entonces no tenía cuadernos bien escritos, escribía nomás. Algunas cosas estaban ordenadas, otras no. Entonces esos papelitos arrugados yo los tuve que abrir y hacerlos visibles para saber lo que decían. Y cuando descubrí lo que había detrás de eso, eso de hacer esa música, no tengo idea, David, cómo fue. Sí, Así fue. es difícil verse desde fuera, yo creo. De hecho, te quiero comentar otra cosa que a lo mejor va a ser difícil, que es tu interpretación. Una de las cosas que nos regala esta reedición de 6 discos es que por lo menos hay un par de canciones que podemos escuchar en versiones distintas. Está, por ejemplo, Amores Bailando, está en 2 discos distintos. Cantando por Amor está en 2 discos distintos también. Y te quería preguntar cómo es para ti escuchar esas versiones, a lo mejor si es que escuchas estos discos con frecuencia. ¿Sientes que hay una Isabel Parra distinta en cada una de esas canciones? ¿Cómo es para ti escuchar eso también? A ver, porque distinta, claro. Ahora yo soy una señora antigua, pero tengo la misma energía, creo yo, me parece a mí, haciendo otras cosas y otras canciones que tenía cuando era una mujer joven. Entonces, para mí es nostálgico el momento, haber visto de nuevo estos discos en la televisión, en las redes, en las carátulas. Me ha llevado, por supuesto, me llevó al pasado y me llevó a miles de situaciones y a miles de años donde yo no he parado de cantar y de hacer música. Entonces me sorprendo en el sentido de la energía que puede tener una persona como yo, digamos, que no tiene estudios más sofisticados, ni con la música, ni con talleres de poesía. Todo está en bruto. ¿Ah? Todo lo que yo hago es bruto en un sentido que no está elaborado ni pasado por la universidad o por no sé dónde. Está pasado ahí nomás, con los pies sobre la tierra. Sin embargo, me da nostalgia en el sentido de que añoro al ver las carátulas, al verme yo joven, añoro y me río también de esta mujer insignificante como soy, ha podido hacer
tanta canción, tanto viaje, tanto disco, tanto proyecto y que no para. Entonces, eso me da ternura conmigo y me hace pensar que no he perdido el tiempo. Absolutamente no, por favor. Hablemos de añoranza y hablemos también de contexto, Isabel, de la época. Me parece súper útil en este caso hacer una breve lectura de lo que escribe Claudio Robles, historiador que escribe una de las líneas del disco de Aquí y de Allá. Él cuenta que en octubre de 71, cuando tú vas por segunda vez a Cuba, hay 3 hitos, que entre muchos otros probablemente que están mencionados ahí. Se había nacionalizado el cobre, la minería del cobre, se había creado la editorial Quimantú, una editorial increíble que revolucionó la manera de hacer revistas y libros en Chile, y se había también iniciado el Tren de la Cultura, que era un tren que recorría con presentaciones todo Chile en trenes, ¿no? O sea, son hitos significativos y revolucionarios para la cultura. Y yo pensaba también que canciones tuyas tienen tanto que ver con eso. Pensaba, por ejemplo, en La Compañera Rescatable, por ejemplo, que es una canción que habla muy socialmente de ese periodo, y pensaba también en Ayúdeme usted, compadre. Esas 2 canciones en particular te quería preguntar si tienes un recuerdo de cómo surgieron esas letras, cómo surgió La Compañera Rescatable. ¿Era una mujer auténtica, real, que tú tuviste en mente para escribir esa letra? Es una ficción, pero según Humberto Eco, la ficción es la realidad más profunda y perfecta. Y yo creo que es cierto. Yo hablo de una mujer que vive en Providencia y resulta que yo vivo en Providencia. También podría haber sido la compañera rescatable, por suerte que no lo fui, o por suerte que sí lo fui, no tengo idea. Pero mira, da lo mismo, ese disco, ahí comienza un cambio muy grande en mi vida, como persona, como mujer, como una persona comprometida, que son los viajes a Cuba. Yo estoy determinada en un momento de mi vida por la relación que pude tener en Cuba con la nueva trova cubana, con la Casa de las Américas, con Aide Santa María. Si yo no hubiera tenido ansias de ir a Cuba a conocer la Revolución Cubana, no habría hecho ese trabajo, porque estábamos todos entusiasmados en el mundo entero por esta revolución. Y yo tuve mucha suerte de conocer a estos jóvenes que estaban recién empezando a hacer su trabajo, que era totalmente nuevo para mí, distinto, que me dejó asombrada y que hasta el día de hoy sigo muy asombrada. Entonces, eso determinó mi música también. Eso determinó que yo pudiera salir de la tonadita chilena que yo adoro y de la cuequita a las canciones de Silvio Rodríguez, por ejemplo, que son lo más difícil que se pueden imaginar ustedes de cantar y de afinar y de sentir, porque es un lenguaje distinto, es una musicalidad distinta, y yo me tiré al agua nomás, pues. Me tiré al agua y porfié por conocer a Silvio, a Pablo, porque ellos se portaban medio mal según las autoridades cubanas, entonces los tenían calladitos por ahí, pero yo me metí y logré llegar a ellos y hice mucho esfuerzo para que ellos vinieran a Chile en 72, y de ahí, a partir de eso, la nueva trova ha sido determinante en mi vida. Y me gustaría que Letita contara cuando ella fue el 71, el 72 a La Habana y tocó en el disco del ICAI. Hola. Es un gusto estar acá, mamá, acompañándote con la Mila, mi hermana, en este rescate que es como una resurrección de estas canciones de esos años, porque esos fueron los años antes del golpe, fueron los años de felicidad, de alegría, de creatividad, donde sentíamos que teníamos un enorme futuro. Y me tocó ese viaje a La Habana en el 72 con mi mamá, después de haber hecho también unas giras por Perú y Venezuela, donde yo ya tenía como cierta seguridad en tocar la guitarra y acompañarla en canciones de Silvio.
y acompañarle también en canciones de ella. Habíamos hecho sus buenas giras y habíamos ganado incluso el Festival de Agua Dulce en Perú. Así es que ya cuando era el mes de agosto nos subimos al avión y íbamos nada menos que con Víctor Jara y con el Payo Grondona. Íbamos al Festival de Música Latinoamericana en La Habana, que duró un mes. En ese mes yo no dormí, estuve asistiendo a todas las actividades que pertenecían dentro del festival y fuera del festival, en la Casa de las Américas, en los teatros, en los cines, en el ICAI. El ICAI es un instituto de cine cubano, era un edificio donde había estudios de grabación, estudios de sonido, estudios de filmación. Y yo estaba sencillamente alucinada. Yo estaba en el colegio todavía, estaba en el Manuel de Sala, y estuve en conciertos de 200 músicos dirigidos por Luigi Nono, que era, imagínate, un director italiano. Estaba Coriún, que era compositor de música electroacústica, y nosotros, la programación de ese festival era asistir a todas las actividades, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche, que terminábamos bailando salsa, que no se llamaba salsa, porque la salsa se llamaba en Miami, se llamaba son cubano. Leo Brauer haciendo conciertos solo en guitarra en el Teatro Amadeo Roldán. Fue un mes en que aprendí más música que todos los años de conservatorio que nunca fui. Así es que alucinante, maravilloso. Fue un mes y estaba Víctor Jara estaba también cantando con nosotros cuando venían nuestros bloques de música chilena. Era mi mamá, el Víctor, el Payo y yo. Y están las fotos ahí en la carátula del disco ese. Entonces muy impresionante fue. Después de eso yo no quería volver nunca más a Chile. Solamente me salvó el hecho de que en Chile había un proceso tan potente como era el de la UP, y que yo estaba en un colegio espectacular que era el Liceo Manuel de Salas, y que yo tenía una vida rica, llena de incentivos y de aprendizajes nuevos, momento a momento. Así es que para mí ver estos discos de nuevo es rememorar ese sabor de la juventud y de lo que para nosotros era como una vida llena de futuro. Gracias, Tita. Toca una cosita, Ah. un poquito de música. Esta canción me acompañaba a mi mamá, originalmente Silvio, pero cuando no estaba el Silvio, yo tenía que tocarla. Es verdad. Un viejo y un niño desnudos se ven, jugando en la arena a la mina de mar. El viejo, muy viejo, su barba es azul. El niño es muy niño, su risa está intacta aún. Y juega al mundo la historia, la vida común. Allí se destrozan, se besan, se van, con viejas costumbres que a diario se dan. Un pájaro pasa y se pone a llorar. El viejo y el niño
Generaciones, una de las canciones, dicho, que están presentes en el último de los discos, de los 6 discos que estamos reeditando hoy y conversando y descubriendo con Isabel y con Tita. Ya contaba Tita cuál fue su experiencia, contanos tú también, Isabel, cómo fue para ti de alguna manera pasar de aquí y de allá, que es una mitad, en el fondo ya es cubana, a un disco completo grabado allá. ¿Cómo fue también para ti ese proceso y qué recuerdas de esta en la grabación de ese disco? Mira, todos esos años, desde el primer viaje que yo hice a La Habana, fueron muy intensos, porque yo viajé mucho a La Habana, pero también viajamos mucho con mi hermano por algunos países de América Latina. La energía que teníamos todos, este pequeño grupo de músicos comprometidos, era tremenda. Nosotros hacíamos miles de cosas y yo no sé de dónde sacábamos el tiempo, porque aparte de las giras teníamos nuestras situaciones personales, nuestras vidas personales, teníamos que hacer discos, teníamos que cantar en la peña, teníamos que hacer miles de cosas y sin embargo las hacíamos todas de la mejor manera posible. Entonces, si yo me pongo a pensar en la vorágine y en la cantidad de vida que había en esos años en nosotros, en realidad no sé cómo lo hicimos, David, pero lo hicimos. No se escucha, ¿no? ¿Oye? Bueno, ahora sí. Ahí sí. Una relación muy intensa, en particular con Cuba, además que está muy bien reflejada en estos discos. A propósito de la presencia de Tita, también quería aprovechar aquí y preguntarte, nunca lo hemos hablado, Tita, pero tu rol como guitarrista también, en distintos momentos de la carrera de Isabel, no solamente en estos primeros discos también, pero por ejemplo aquí en El Desconfiado, que es una de las hermosísimas cuecas que están en estos discos, pensando también al azar, no sé, en Cardenales o Gardenias, y en el tiempo del exilio, por ejemplo. ¿Cómo ha sido para ti también, en esa joven Tita que eras en ese tiempo, a lo mejor grabar esa guitarra del Desconfiado? ¿Tienes algún recuerdo de esa en particular? Esa composición es tuya, ese arreglo de guitarra es tuya, ¿no? ¿Qué nos cuentas de ese registro en particular, en especial? Bueno, yo cuando murió la Violeta, yo tenía 11 años y fue impactante, fue tremendo, pero casi como sin entender nada. La Violeta me había llevado recién a grabar una canción, un disco chiquitito, donde yo canté como dos canciones infantiles, Que tanto será, y El Manuelito Chileno. Murió la Violeta y yo crecí como 100 años en ese momento. Y mi mamá me inscribió en la Academia de Guitarra Arturo González, que era un súper maestro de guitarra, maravilloso. Y me encantaron las clases de guitarra y empecé a tocar de otra manera, que es una manera nueva, porque yo no tocaba así la guitarra. La guitarra clásica fue lo que me entregó unas capacidades que yo no entendía, yo no las había tenido. Entonces yo, mientras practicaba la guitarra, ponía la sexta en re, y justo coincidió, fue como una perfecta coincidencia que yo estaba haciendo eso con la guitarra. O sea, yo con esa enseñanza de guitarra clásica, yo hacía este juego con piezas de Renacimiento, estudios de guitarra súper bonitos, antiguos. Y justo coincidió que yo haciendo eso y mi mamá estaba componiendo El Desconfiado. Ella estaba en ese proceso creativo de esa cueca linda y yo estaba estudiando esto. Entonces fue como muy natural que yo le acompañara en eso. Porque yo estaba estudiando la guitarra, estaba aprendiendo esos acordes.
esta canción del desconfiado a mí me da mucha alegría, mucha ternura porque por las redes hay cientos de versiones de esta cueca. Les gusta a la gente, les gustan los cantores y la graban y después yo la escucho y a mí me fascina este desconfiado. Amores habrás tenido, amores por todas partes, amores habrás partes, amores con sus cuchillos, amores con sus diamantes, amores habrás tenido, como se llega al alma del desconfiado que vive pregonando no me han amado, que vive pregonando no me han amado, que yo no te he amado, sí, ni te hago caso, ni aunque pasen 100 años, no rompo el lazo. Siento yo llamarte a no olvidarte. En esta cueca, en este desconfiado, hay una falta que yo cometí gravísima, pero que dejé de cometerla, pero lamentablemente es una despreocupación que existe en la composición de letras, donde se cambia la acentuación de las palabras y se canta la mala acentuación. Entonces esta cueca tiene ese defecto. Dice amores, y yo cuando me di cuenta de que la primera en meter la pata había sido yo, me sentí mal, me dio vergüenza y empecé a escuchar a otros autores, compositores y todos meten la pata. Entonces ahora es amores habrás tenido, porque uno canta como habla, amores por todas partes, amores con sus cuchillos. Entonces yo que trabajo ahora con Manuel Meriño, le digo, Manuel, yo voy a cantar El Desconfiado, pero la voy a cantar bien, no como la cantas tú, que la cantas mal. Sí, me dice, pero es que yo estoy acostumbrado. Entonces es amores y no es amores. Más vale tarde que nunca. El sonido. ¿No se escucha? Sí, ahora sí. Sí, no, agradecemos esa autocrítica implacable tuya, Isabel. Yo encuentro que está perfecto que diga amores también, ¿no? Es tan lindo como suena la rítmica ahí. También en el canto para una semilla, también existe esa falta. Y yo ahora que hemos estado cantando el canto para una semilla, y que yo no lo canto, sino que yo hago el relato, pero por supuesto que corrijo las faltas de Luis Albi. Luis Albi que dice el amor. En vez del amor, el amor. Entonces es un defecto espantoso que tenemos los autores de la nueva canción, porque tú el Inti Gimani, Portinarí. Portinarí. ¿Cómo es posible? Entonces yo me enojaba con el loro, y el loro se enojaba conmigo porque yo lo corregía. Portinari.
y ellos hacen por dinero. Bueno, hice un paréntesis. Absolutamente. Está buenísimo que hayas mencionado finalmente a Manuel Meriño, porque con esa pregunta yo quería terminar antes de que hubiera más música, me imagino, respecto de cuál es tu mirada hoy de estos discos y de este periodo. La mirada de artista también sería bueno conocerla, porque no parece, es tan lejano de alguna forma, más de 50 años. El golpe ya fue hace 52 años y este periodo venía popular el previo, ¿no? Yo pensaba, por ejemplo, en El Corazón Vivo, esa canción que escribiste y que grabaron con Manuel Meriño en el 2020, poco después de la revuelta social, que tiene que ver con eso, una canción dolorosa que habla de la destrucción del Museo Violeta Parra, en fin. Y fueron capaces de hacer esa música increíble un año después. ¿Cómo ves ahora, después de décadas, estos discos cuando los escuchas de nuevo? ¿Qué sensación hay de haber sido protagonista de un momento tan rico en transformación y haber sido protagonista de esos cambios sociales y artísticos también? ¿Cuál es tu mirada de este periodo a la luz de estas canciones y de estos discos también, Isabel? Es muy difícil la pregunta, no sé, pero me parece interesante abarcar también esa mirada retrospectiva de la época, digamos. Esa mirada es una mirada que está partida en dos. Una mirada de mucha nostalgia, de mucha tristeza, porque me siento sola. El grupo ese maravilloso en el que yo crecí, mi mamá, mi hermano, el Víctor, el Rolando, me quedé sola, me quedé sin esas personas, como tanta gente que se quedó sola, sin su desaparecido después del golpe. Entonces es una sensación agridulce, por un lado, satisfecha, orgullosa de haber formado parte de ese pequeño grupo de amigos, de compañeros, y por otro lado, me alegro que a pesar de ser mujer en Chile, que somos maltratadas todavía, he podido sacarme esta carga de odiosidad contra las mujeres y he podido pelear como lo hago hasta el día de hoy, en el mejor sentido de la palabra, por mi derecho a cantar, a existir, a decir lo que quiera, aunque me hayan marginado de las 120 firmas de los artistas para la campaña de Janet Jara. Sigo en lo mío y voy a seguir mientras ustedes lo quieran. Al golpe de Estado, ¿no? Si quieres agregar algo también lo que contaba Isabel respecto de tu mirada de esta época, eras más niña tú también. ¿Cómo es para ti este recuerdo histórico también que traen estas canciones y estos discos? Bueno, creo que para decir algo distinto, porque ya les conté que es precioso rememorar una época donde vivíamos con muchas ilusiones y esperanzas de hacer cosas lindas en nuestras vidas y que eso que se cortó con el golpe de Estado nunca más volvió, nunca más, porque no hay vuelta atrás. Aunque supuestamente nosotros vivimos en un país que recuperó la democracia, siento que los valores que instaló la dictadura quedaron para siempre y que se han ido consolidando en el capitalismo, en el consumismo, y en medio de ese contexto, después de 50 años, de ver aparecer estos discos de nuevo es una luz muy preciosa, y que me encantaría que apareciera también muchos otros discos, los discos de Víctor, por ejemplo. Creo que hay proyectos sobre eso que se está haciendo, he leído por ahí, que se están también reeditando, y en general la música chilena tendría que empezar a volver a tener el espacio que le corresponde en esa generación que son los creadores de la nueva canción chilena y en los que venimos después. Me encantaría tener todos mis discos también en este formato digital, o sea, físico,
los discos de otros compañeros, de otros grupos, los discos de fulano, toda esa historia musical de Chile que está perdida y que se está yendo como en picada hacia el olvido, si no fuera por la iniciativa de algunos personajes claves como Andrés Zúñiga, con su idea de haber hecho esto, Andrés. Y espero que sirva de ejemplo para que sea el primer momento de la recuperación de la música chilena, que entre paréntesis hay que nombrar al monstruo de Pedro Valdebenito, que se quedó con muchos másters de la música chilena, aprovechándose del golpe de Estado, de las persecuciones y de los exilios. Y estas son cosas inauditas que pasan en Chile. Más de no sé cuántos máster se apropió un tipo aprovechándose que estaban todos perseguidos. Me encantaría que se recuperara la música chilena y que empezara a tener un sitial, que vuelvan las disquerías con estos discos preciosos, reeditados de mucha gente, siendo mi mamá fantástico, ella con su música, pero que sirva de patada para que realmente Chile se ponga las pilas con la cultura de una vez por todas, porque vamos en retroceso. Yo no siento que vayamos en avance, lamentablemente. Gracias, Bueno, Tina. nos vamos a despedir. Sí, aunque tengo una última pregunta, si hay tiempo, cortita, porque ha sido mencionado Víctor Jara acá y no quisiera dejar de mencionar, además saludar la presencia de Amanda Jara, hoy día aquí también con nosotros. Hay una canción muy importante de Guerrero que me gusta saber, que es El Encuentro, que está en de aquí de ella. Tú misma dices en ese disco, Víctor Jara me regaló esta bella canción. Él mismo hizo el arreglo musical, dirigió la grabación, tocó su guitarra. Nosotros conocemos mucho más a lo mejor otra canción que está en el disco La Población, digamos, ¿no? Pero esta canción en particular también, cuéntanos cómo surge y qué recuerdo personal. Lo que pasa es que en estos años había tanto que hacer, junto con hacer nuestros discos, el dúo, los discos que yo hice sola. Siempre estaba colaborando con Víctor, me invitaba a cantar con él, y un día llegó a la peña y en la peña no había camarín para los artistas. Entonces íbamos a la pieza del vino, a afinar la guitarra, dejar la guitarra en una pieza, un cuartucho pasado a tinto ácido, pero es lo que había. Entonces el Víctor me dice, hice una canción que quiero que tú cantes y te la voy a mostrar ahora. Él puso su bota en un cajón de madera alto y yo me puse a escuchar la canción El Encuentro, que es una canción preciosa que yo grabé posteriormente. Entonces nosotros teníamos una amistad muy sólida, muy permanente, muy fructífera. Yo iba de repente en la noche, el Víctor estaba haciendo una música de ballet, trabajaba intensamente, hacía miles de cosas y me invitó a cantar unas melodías, y la Mandita conoce esa música de un ballet que estaba haciendo. Entonces yo iba con él y yo tenía que cantar una melodía sin letra. Y ahí sigue, era solamente la melodía. Y un día, para que terminemos riéndonos, por favor, era tarde, ya eran como las 11 de la noche, me dice, ¿podemos ir ahora a grabar? Le digo, me duele un poco la guata, le digo yo al Víctor. Vamos otro día. No, me dice, vamos ahora, porque yo conseguí hora en la Universidad de Chile, ahí en el estudio en la noche, en el centro. Y empezamos a grabar esa melodía.
Tarara, tarara, dararirara, na, 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 na. Ahora hay un músico en Viña del Mar que está recopilando esta obra. Y yo me pongo frente al micrófono y aquí terminamos este cuento y me empiezan a sonar las tripas. ¡Pero fuerte! Le digo, ¿viste? Yo no puedo, mira. Así que se suspendió la grabación. Bueno, quiero agradecerles a ustedes por habernos acompañado. A Isabel, a Tita, a Aula Records por esta invitación y también a la mención de que pueden pasar después de este encuentro al stand de Aula Records, que está en el número ¿cuánto? Stand 24, para un encuentro con Isabel Parra también después de este lanzamiento. Muchas gracias. Seguimos con música, terminamos con música. Sí, vamos a cantar la última canción. ¿Tenemos tiempo, Andrés? Sí, vamos a cantar Los Parabienes al revés de la Violeta Parra, para que ustedes canten con nosotros, ¿ya? La carreta enflorada se detiene en la capilla, el cura sale a la entrada diciendo que maravilla, diciendo que maravilla. El cura sale a la entrada, se detiene en la capilla, una carreta entonada, coro bueno. A las 11 del reloj entran los novios del brazo, se le llenaron de arroz el sombrero y los zapatos, el sombrero y los zapatos, se le llenaron de arroz. Entran los novios del brazo a las 11 del reloj. Cuando estaban perdidas en el oído en San Cristóbal, le tocó la campanilla al novio galán, al novio galán. Cuando estaban de rodillas en el oído en San Cristóbal, le tocó la campana. El cura le dijo adiós a la familia completa, después que un perro ladraó, el mismo cerró la puerta, el mismo cerró
¿Tienes sede? ¿De quién? Tengo todo muy formatito. Declaro ignorante. Pero no. Aquí está la hija del viento.